José Carlos. El teléfono, por cierto, es el 22-22-03-38, ¿ya? Ahí está, usted puede comunicarse. Vamos a presentar a nuestro especialista que nos acompaña, que por cierto también va a ser partícipe de Viva Magazine en este bloque jurídico para que nos pueda asesorar y a todos ustedes, por supuesto, amables televidentes. Damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Rebaza Merino. Queremos contarles que tiene un background muy interesante. Actualmente es docente de la Universidad Católica San Pablo, también está dictando un posgrado en la Universidad Católica Santa María, tiene 22 años en asesoría y gestión dentro de la administración pública, es decir, un gran referente para que podamos abordar y desarrollar más este tema. Y no se preocupen que vamos a hacerlo en términos simples, sencillos, para que usted pueda entenderlo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Viva Magazine. Muchas gracias a ti, Ana Cecilia, y a todas las personas que han hecho posible, creo que este sueño de llevar un programa arequipeño, regional, y que se difunda, ¿no?, los conocimientos y las propias identidades de nuestro pueblo. Creo que programas como esos deberían de ser un ejemplo para el resto de televisoras nacionales. Es cierto, doctor, le agradecemos por sus palabras, porque en realidad Viva Magazine tiene ese objetivo. Llegamos a todas las familias arequipeñas, presentamos un poco de belleza, un poco lo que le corresponde a lo que es la mujer en sí, su esencia, pero también queremos asesorarlas en temas jurídicos, porque muchas veces por desconocimiento se presentan problemas y no sabemos cómo solucionar. Y lo otro, doctor, que la gente no tiene la posibilidad económica, por ejemplo, de contratar un abogado. Así que nosotros hemos contratado al doctor y nos está acompañando aquí en nuestro bloque. Entremos de frente al tema, doctor. Podemos empezar a definir qué son los tributos, los impuestos prediales y los arbitrios municipales para que la población pueda marcar bien la diferencia. Bueno, como tú bien lo has dicho, Ana Cecilia, es bueno que la población sepa algunos conceptos jurídicos y vamos a tratar de hacerlo de la manera más simple posible. Cuando hablamos de tributos hablamos de tres puntos principales, que es impuestos, contribuciones y tasas. En caso de impuestos, la contraprestación por parte del Estado es una contraprestación que no es directa. Por ejemplo, al momento de ir a cualquier mall y comprar cualquier artículo, pagas el IGB. Claro. No sabes en qué destinará el Estado ese dinero, por lo tanto la contraprestación no es directa. En caso de una contribución, por ejemplo, tienes contribución, tienes de salud. Tienes la posibilidad de ir a de salud, pero no necesariamente lo vas a utilizar hoy día o mañana. Lo vas a utilizar cuando te sientas mal o cuando desees incluso ir, porque hay mucha gente que tiene sistema privado, claro, ¿no es cierto?, de seguro. Bueno, y la otra parte, que es la parte de las tasas. En caso de las tasas, sí, la contraprestación es directa. Si tú pagas 10 soles, la señora que está viendo este programa, o su esposo, que es propietario ambos que son propietarios de una casa, pagan a la municipalidad 10 soles, la municipalidad le merece una contraprestación exacta a esos 10 soles. Y cuando eso hablamos de arbitrios, hablamos de tres tipos de arbitrios. Hablamos del serenazgo, la vigilancia que presta la municipalidad a la localidad. Que es muy cuestionado, por cierto. Bueno, también, dicho ¿no? sea de paso que sí, el problema de seguridad es un problema realmente de todo el país y también en Arequipa. Segundo, tenemos el arbitrio de limpieza pública y recojo de basura, que implica que recojan la basura de los hogares, de los lugares que pagan esta tasa, y también, y por último, tenemos lo que es licencias, que son las autorizaciones que dan. Bueno, en este tema de arbitrios también está el mantenimiento de parques y jardines. Claro, también. Es decir, cuando la municipalidad realiza todo este mantenimiento de las áreas verdes, también debe de cobrarle a los interesados. Recojo de basura también. Recojo de basura, limpieza pública, serenazgo y mantenimiento de parques y jardines. Perfecto, doctor, permítanos, por favor, tenemos la primera pregunta del público televidente, así es que vamos a escucharla y por supuesto también absolverla. Adelante. ¿A partir de cuándo puedo pagar mis arbitrios municipales? Bueno, es importante saber quién es el sujeto pasivo de la obligación, es decir, quién es la persona que está obligada a pagar los arbitrios. Primero, en iniciativa, el propietario del predio, del inmueble. El inmueble que esté construido o sin construir está obligado a pagar este arbitrio. ¿Y si está en plena construcción? Igual tiene que pagar, salvo, en el caso de impuesto predial no tiene por qué pagarlo, pero en el caso de arbitrio sí. ¿Por qué? Porque la municipalidad se entiende que está prestando ¿qué servicio? El mantenimiento de parques y jardines, que da cierto valor a la propiedad, está limpiando la vía pública también, cuando no va a recoger la basura, y en caso de recoger la basura no va a pagar el tributo de recolección de basura, pero el resto de arbitrios sí. ¿A partir de cuándo? En caso del propietario, a partir del mes siguiente de haber adquirido. Si ha adquirido hoy día, por ejemplo, que estamos 19 de abril, la primera semana de festejo de tu programa, entonces estaría pagando a partir del próximo mes, es decir, a partir de mayo. Correcto. Vamos a ir con la segunda interrogante del público televidente, por favor, vamos a escucharla también. Adelante. ¿Cuáles son las formas de pago de los arbitrios municipales? Ajá. ¿Cuáles son las formas de pago? Bueno, existe una sola forma de pago, que es un pago mensual. Pero lo que ocurre es que como no hay
lamentablemente no hay una buena cultura de pago, no solamente en nuestra región, sino en todo el país. Las municipalidades esperan a fin de año para cobrar todo el año, pero ellos podrían exigir mensualmente el pago de los arbitrios correspondientes. Claro, bueno, y al final terminan con las famosas amnistías tributarias y como que nos estamos acostumbrando también a ello, doctor. Vamos a ir con otra pregunta del público. Escuchemos. ¿Quiénes están obligados al pago de arbitrios municipales? Como te decía, están obligados en iniciativa los propietarios de los predios, es decir, de las casas, de los lugares, de los terrenos, de las construcciones. Pero también a veces los propietarios delegan esa facultad a los arrendatarios. Claro. Y los arrendatarios en el contrato de arrendamiento deben de fijarse muy bien cada vez que firmen un contrato de arrendamiento, si es que hay una cláusula en la cual se prescribe que se traslade esa obligación al arrendatario. La municipalidad lo que hace es ponerlo solidariamente, es decir, si no paga el arrendatario, entonces lo deberá pagar el propietario. Eso está prescrito en la ordenanza correspondiente. Perfecto, doctor. Permítame también invitar al público televidente para que utilice también nuestras líneas telefónicas. Vamos a poder guiarnos aprovechando la presencia del doctor que nos está acompañando el día de hoy, Juan Carlos Rebaza. El teléfono es el 220338 ANS para que puedan despejar alguna duda sobre el tema de impuestos prediales y arbitrios municipales. Claro que sí, porque están tomando nota sobre este tema. Vamos a ir con otra pregunta del público televidente. ¿Hasta cuándo pago mis arbitrios municipales? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta y es bueno aclarar ciertas cosas, ¿no? Mientras sea propietario del bien o mientras sea arrendatario, si es que me han delegado esa facultad a través del contrato de arrendamiento, hasta el momento que termine esa relación jurídica, es decir, hasta el momento que deje de ser propietario y transfiera la propiedad a otra persona, o hasta el momento que deje la casa por finalización del contrato de arrendamiento. Muy bien, ese tema que quede clarísimo, porque después también vienen más problemas e inconvenientes. Tenemos una pregunta más del público, por favor, adelante. ¿Ya no? Vamos con... Acá quiero comentarte, Nancy, que acaban de llamar, en interno hemos recibido una llamada. ¿Cómo se calcula el impuesto predial? Ah, ok. Muy Bueno, buena pregunta también. el impuesto predial, primero que grava el valor del predio, y lo que hay que hacer es calcular el valor del predio, y en base a tablas que emite el Estado se calcula el valor tanto del terreno como de la construcción, se suman ambos y una vez calculado el valor del predio, la municipalidad le dice cuál es el porcentaje que se debe aplicar y ese porcentaje debe ser pagado a la municipalidad del distrito donde queda ubicado el inmueble. Perfecto, doctor, tenemos ya la primera también en ese telefónico, en realidad las preguntas del público, así que vamos a recibir a Carlos, quien nos llama del hermoso distrito de Paucarpata. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta para nuestro especialista? Buenos días, doctor, tengo una consulta. Yo me compré un vehículo nuevo el año pasado, en el mes de junio, y quería saber cuándo es que tengo que pagar el impuesto vehicular o si tengo que hacer algún otro trámite ante la municipalidad. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Así es que Carlos es la primera persona que se ha comunicado en realidad así en vivo para nosotros, porque siempre nos han llamado por interno. Así es que, Carlos, un abrazo para usted, un televidente, un caballero, nos sigue también, nos ve toda la familia. Le respondemos a Carlos, por favor, doctor. Estamos hablando en este caso del tributo llamado impuesto vehicular. Y el impuesto vehicular se paga ante la municipalidad provincial, en este caso la municipalidad provincial de Arequipa. Toda persona que adquiere un vehículo tiene hasta el último día del mes siguiente para primero presentar su declaración de cargo. Es decir, yo soy el nuevo propietario y por lo tanto yo soy el nuevo obligado en pagar este impuesto vehicular. Correcto. El vehículo no debe tener más de 3 años de antigüedad para que esté afecto a este impuesto. En este caso, Carlos, me parece que ha indicado que recién se ha comprado este vehículo en junio del año pasado. Él tiene que pagar el impuesto vehicular a partir del año 2003. Y tiene que pagarlo antes del último día hábil del mes de febrero. Debió pagarlo. En este caso la Municipalidad Provincial ha ampliado el plazo y entiendo yo que va a hacerlo hasta fines de abril. Entonces, Carlos, amigo mío, tienes la posibilidad de irte a la Municipalidad Provincial y pagar el impuesto vehicular hasta fines de abril de este año. Hablar del tema de pago un poco que estamos seguros también, es una realidad, el Perú no les gusta asumir en realidad, pero es importantísimo. ¿Hay sanciones o multas por no pagar puntualmente los impuestos, doctor? Sí, bueno, definitivamente, primero hay 2 obligaciones en caso de impuestos. En caso de impuesto predial o impuesto vehicular o alcabala, existen 2 obligaciones. La obligación formal es la obligación de presentar la declaración jurada correspondiente, lo que conocemos, Cecilia, como autovalúo. Claro. Tenemos que ir a presentar el autovalúo, eso se llama declaración jurada de impuesto predial. Y en el caso de impuesto vehicular, igual también, hay que presentar la declaración jurada de impuesto vehicular dentro de las fechas que indica la norma, dentro de las fechas que indica la municipalidad correspondiente. Si no
si no presentamos esas declaraciones, entonces estamos sujetos a una multa por no cumplir con la obligación formal. En caso de no pago, estamos sujetos a una fiscalización y a una resolución de determinación tributaria, es decir, una acotación que hace la municipalidad y te dice, no, Cecilia, no has pagado, por lo tanto debes de pagar más los intereses correspondientes. Perfecto. José Carlos, ¿quieres intervenir? Hay una pregunta también de otro televidente. ¿Cómo se calcula el impuesto vehicular? Ajá. En el impuesto vehicular, primero hay que hallar el valor del vehículo y de acuerdo a las tablas que emite el Ministerio de Vivienda, especifica un valor del vehículo. Y sobre ese valor se paga un porcentaje que está determinado por la ley de tributación municipal. La municipalidad suele emitir declaraciones mecanizadas y una vez que uno ha declarado su vehículo, le hace llegar en el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a sus respectivos domicilios cuánto es el monto que debe pagar. Doctor, ¿qué pasa con las personas, un sector de la población en realidad que no tiene las posibilidades económicas de repente para pagar un impuesto? Me refiero a los pensionistas exclusivamente. Bueno, ¿cuál es la situación de ellos? Los pensionistas sí están obligados a pagar los arbitrios, pero donde tienen una inafectación es en relación al impuesto predial. Sobre el valor de sus casas tienen 50 unidades impositivas tributarias para disminuir y pagan solamente el monto del resto, pero para ello no deben de ganar más de 3.700 soles, deben tener un solo predio y ese predio destinado en su mayoría a casa habitación. Perfecto, estamos con María, quien nos está llamando del distrito de Yanaguara, así es que vamos a saludarla y darle la más cordial bienvenida. Muy buenos días, María, ¿cuál es su consulta? La escuchamos. Muy buenos días, quisiera hacerle una consulta al doctor. Adelante. Yo adquirí un predio que es un terreno, ¿no? Un espacio sin construir. ¿Ya? Pero la municipalidad me está cobrando como impuesto predial como si fuera construido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, muy buena pregunta. Muchas gracias, María, por su consulta. Aquí el doctor le va a responder. Bueno, tienes ciertas instancias o ciertos pasos para realizar, María. Primero, al momento de hacer la fiscalización, la municipalidad te ha debido informar a ti y decirte, María, tú debes de pagar el impuesto por el terreno y por la construcción. Claro. En ese caso, tú has debido observar esa fiscalización y decir, no puede ser así. Y la segunda etapa es cuando emite la resolución de determinación, es decir, el acto administrativo, el documento en el cual te notifica, María, tú eres responsable de no pagar la construcción en relación al impuesto predial. En ese momento tú lo que tienes que hacer inmediatamente es acudir a un abogado, especialista en el tema, hacerte asesorar para que presentes, interpongas una reclamación, es decir, una contradicción, oponerte a lo que dice la municipalidad. Correcto, es algo importante. Tenemos que estar atentos, nosotros informados en relación a este tema. Doctor, ¿qué otros problemas o inconvenientes se presentan en relación al pago de los impuestos, por ejemplo? Bueno, realmente el problema principal, creo yo, que existe en las municipalidades en relación al impuesto predial, principalmente es el tema de los pensionistas. A veces los pensionistas no saben que tienen que anualmente presentar cierta documentación, decir que siguen teniendo un solo predio, decir que no ganan más de 3.700 soles y decir además que el predio está destinado únicamente a casa habitación. Cuando la mayoría de municipalidades les exigen a los pensionistas esas declaraciones juradas y a veces ellos no lo hacen oportunamente. ¿Y qué hace la municipalidad? Les cobra el total del impuesto, lo que vendría a ser injusto desde el punto de vista real. Entonces yo recomiendo a todas las personas que tienen que son pensionistas, ahora pensionistas no solamente es aquella persona que dejó de trabajar ante cualquier entidad y está recibiendo una pensión, sino también las viudas, claro, también los discapacitados que reciben pensión, ellos también, a veces ellos no saben que están en efecto, si son propietarios, con las condiciones que te había referido anteriormente, entonces deben acudir a la municipalidad, declarar y hacerse partícipes y aprovechar el beneficio de inafectación. Ahora, ¿las municipalidades, doctor, cumplen realmente el papel de informar adecuadamente a la ciudadanía? Bueno, decir es un problema de todo el Estado. Yo creo que todo el Estado realmente le falta comunicación con la ciudadanía y muchas personas no saben, por ejemplo, ¿no? Yo les preguntaría, te pregunto a ti, ¿cuánto es el último día para presentar la declaración jurada de impuesto predial? Te apuesto que no sabes dónde, ¿por qué? Porque no nos informa. Yo tengo mi propiedad también en Calma y sinceramente te puedo decir de que no sé si han ampliado o no han ampliado el plazo para presentación de la declaración jurada. Entonces hay una deficiente capacidad para poder comunicar la verdad, de comunicar y difundir. Yo creo que un contribuyente informado va a ser un contribuyente definitivamente que va a pagar sus obligaciones. No solamente sabiendo de que si es que no las paga va a tener una sanción, sino sabiendo de que debe de pagarlas porque ¿dónde va ese dinero? ¿Dónde se va? Va a obras,
va a servicios, va a mejorar la calidad del Estado en relación a la prestación de servicios con el contribuyente. Claro, es una obligación que tenemos, es cierto, simplemente no hacerlo porque nos va a caer una sanción o una multa, doctor. Qué interesante, de verdad, este bloque. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a estar abordando este y otros temas en nuestras próximas secuencias, por supuesto, más adelante. Un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Ana Cecilia. Muy bien, José Carlos, tenemos que irnos a una pausa comercial. Así es, Ana Cecilia, vamos a la pausa comercial. Qué interesante el tema el día de hoy. Agradecer una vez más al abogado Juan Carlos Rebasa. Él lo encuentra en los estudios Rebasa de calle Palacio Viejo 216. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos. Y recuerden que en el siguiente bloque se viene la sensual modelo empresaria de Spa Express Forma y Belleza.